Seguramente seas un ciclista que esté nada más que obsesionado con el FTP, que piense que el test de 20 minutos es lo único que importa. Pues bueno, a continuación en este vídeo quiero mostrarte cuáles son las métricas también dependientes del rendimiento que te pueden permitir tomar mejores decisiones, que aprendas por supuesto a entrenar mejor y que de esa manera puedas organizar mejor tu entrenamiento. Dentro del vídeo y comenzamos. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, bienvenidos a este nuevo año 2024. No sé cuándo en concreto subiré este vídeo, disculpadme un momentito. Pero bueno, era un tema un poco bastante interesante. Nosotros en la empresa normalmente cuando nos vienen nuevos clientes nos encargamos mucho de la labor de coaching y de explicar muchos conceptos. Y en ese aspecto es clave cuando nos viene un nuevo deportista entender que es importante enseñar al deportista que el FTP no es la única métrica responsable. Por mucha suerte, por mucha desgracia, por muchos deportistas todavía aún no lo saben. Pero bueno, no pasa nada. Para eso está el coaching, para eso está el aprendizaje y para mejorarlo. Quiero enseñaros en una pequeña captura de vídeo donde en concreto quiero que veáis cuáles son las métricas que podemos controlar con software como por ejemplo VLOOKUP. Existen muchísimas plataformas también para monitorizarlo, no solo existe VLOOKUP, nosotros personalmente es el programa y software que utilizamos, pero en concreto os quería enseñar y hablar de algunas de esas métricas. Dentro de esas métricas, ¿cuáles las que nos vamos a encontrar? Aparte del FTP famoso, que luego ya se podría hablar obviamente largo y tendido del concepto de FTP como tal, tenemos que entender grandes métricas, como puede ser el FRC, que hablaremos también y tengo de hecho algunos vídeos hablando en mi canal sobre ello, por si no lo has visto, intentaré dejarlo por aquí en la descripción. Hablaremos también del consumo máximo de oxígeno, de la Pmax, del time to exhaustion en concreto, en esos valores, y a partir de ahí en concreto vamos a mejorar o intentar también hablar un poco de lo que es la resistencia a la fatiga y entrar en otras variables como pueden ser pues trabajo entre comillas denominados tradicionalmente como o la determinación del primer umbral, entender algunos conceptos y ejemplos. Intentaré poner algunos ejemplos de deportistas, ya que pues, en muchas ocasiones nos vienen clientes pues que han dado un gran salto de calidad con nosotros desde el punto de vista de mejora de rendimiento, y que cuando hay veces que pues tienen compañeros entre comillas de equipo o carreras donde hay X situaciones, no entienden, oye, si yo tengo un FTP menor que un deportista, ¿por qué este deportista va mejor que yo? Bueno, pues este vídeo intenta explicar un poco todas esas métricas para que lo entendáis en cierta medida. Así que dentro vídeo y vamos a por ello. Pues aquí estamos una vez más. En concreto, bueno, quería enseñaros un poco dentro de una pequeña captura y un pequeño dashboard que tenemos en la empresa en Training for All. En concreto, bueno, que veáis un poco cuáles son otras de las principales métricas. Todo el mundo más o menos conoce la métrica relacionada con lo que es el FTP. En este caso tendremos aquí el moderado, que es la interpretación que hace el software con los datos que recogemos, en este caso de los últimos 90 días, de dónde andan las principales variables. Esto obviamente hay que entender que para tener una idea mucho más exacta de por dónde anda la situación, tenemos que ir haciendo test o actualizaciones en concreto para que tenga una mejor referencia. Para que lo entienda un poco la gente, bueno, el FTP en cierta medida tradicionalmente se ha entendido como la máxima, entre comillas, la potencia sostenible en base a una hora. Hoy en día sabemos que esto no es cierto, sino que es la potencia que podemos mantener sin que llegue, entre comillas, a establecerse ese proceso de fatiga. A partir de ese punto ya obviamente estableceríamos ese punto de FTP, y cada FTP tiene un time to exhaustion, que es el tiempo que podemos mantener nuestro FTP. Por tanto, hay una cierta variabilidad entre deportistas. Tenemos otras métricas como es el FRC, que es la capacidad energética para estar por encima de ese FTP, es decir, cuando empezamos a pasar por intensidades por encima de este FTP, esta reserva energética se va agotando. Tenemos la potencia máxima, que es esa potencia máxima establecida en un ciclo de pedaleo, principalmente el consumo máximo de oxígeno. Aparte ese time to exhaustion que hemos comentado anteriormente, que ese es el tiempo en el cual podemos mantener ese FTP, y la estamina. La estamina nos indica, entre comillas, las adaptaciones, sobre todo lo que es el porcentaje relacionado con la resistencia y la fatiga. Mayores valores de estamina implican que esta pendiente de aquí que vemos aquí, ¿vale? Una vez que ha pasado el FTP, nos permita definir si hay una mayor o menor resistencia a la fatiga. Cuanto mayor sea la resistencia a la fatiga, esta pendiente va a ser menor, es decir, cada vez va a ser como más rectilínea. ¿Por qué es importante entender esto? Porque la mayoría de deportistas, cuando entrenan con un entrenador, entiende que lo único importante es esto, y esto es simplemente una pieza del puzzle, y podemos tener casos en el que haya deportistas que tengan menos FTP que nosotros, pero que tengan más Pmax, más FRC, más consumo de oxígeno, más estamina, que con esas variables en función de determinados contextos nos puedan ganar. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos otros deportistas con el mismo FTP, unos 300 vatios aproximadamente, pero uno de ellos tenga 12 kilojulios en cuanto a FRC y otro tenga 30. En el momento que un deportista se sitúe por encima de este valor, va a empezar a gastar.
¿Cuál va a ser en ese caso, a igualdad de todas las variables, el que se puede llevar el gato al agua, entre comillas, en función de esos factores? Pues aquellos que tengan más FRC. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en situaciones donde haya fatiga y aquellos deportistas que tengan métricas similares pero mejor resistencia a la fatiga aguanten el envite. Por eso es muy importante entender esa importancia desde el punto de vista de entender el rendimiento como un todo, no solo de un número, sino el conjunto de todas las métricas relacionadas. Obviamente, pues también tenemos luego obviamente más factores como, por ejemplo, estimaciones de por dónde pueda andar el primer umbral, estimaciones de por dónde pueda andar esa capacidad glicolítica, hay cálculos relacionados también con el trabajo de VLA Max. Todo este trabajo que gracias a mis compañeros Javier Sola y Raúl Cendrán que han desarrollado este tipo de char y variables. Podemos tener también relaciones en cuanto a los aspectos de trabajo de cuál es el perfil de torque de un deportista, si tiene más desarrollado un componente metabólico, si sí, si no. Esos aspectos son los que nos permiten determinar mejoras que a priori en muchas ocasiones nos encontramos con deportistas que solo están obsesionados con estos números, con lo cual es muy importante el entender todas estas métricas y que el conjunto de la mejora de todas ellas va a generar al final un resultado del rendimiento deportivo desde el punto de vista físico. Luego, por supuesto, habrá variables psicológicas, variables técnico-tácticas, pero es un poco un vídeo para que entendáis el proceso relacionado, para que no nos obsesionemos solo con esto, sino que en función de las debilidades y fortalezas podemos trabajar varios factores para mejorar el rendimiento general de un deportista. Bueno, pues eso ha sido todo. Recuerda que para aprender un poco más sobre todas estas métricas y todo lo relacionado con el apartado de análisis de datos, te dejo a continuación el libro Potencia tus pedaladas 2. Es un libro que hemos realizado todos los compañeros que formamos el podcast de avituallamiento. Si no conoces el podcast, tienes también aquí en mi canal de YouTube la lista de producción con el podcast, con el que tenemos ya casi, creo recordar, más de 80 episodios próximamente. Y bueno, creo que es una alternativa en cierta medida para que aprendáis mucho de los conceptos que utilizamos en rendimiento. Para mí, yo siempre lo destaco con todos mis clientes. Creo que la clave de las mejoras de rendimiento no anda solo en ejecutar el entrenamiento y ya está. El servicio, la atención al cliente y sobre todo desde el punto de vista de entender todas esas variables y aplicarlas bien, marcan una gran diferencia de hacer las cosas de cómo se hacían toda la vida a cómo se hacen actualmente. Con lo cual, os dejaré el link en la descripción de lo que son los libros, tanto el formato físico, que está en la tienda de Chema, como el link que tenemos en la tienda de Amazon para el formato digital, para aquellas personas que estén en Latinoamérica. Os animo muchísimo a verlo, creo que es un libro que os puede aportar una amplia visión de lo que es un poco el entrenamiento por potencia. Hay progresión en el entrenamiento también en cierta medida. Creo que puede ser muy interesante para aquellas personas que ya habéis entrado en ese primer nivel, entre comillas, dentro de ese concepto. ¿Que queréis aprender más? Pues bueno, os dejaré también aquí mi Linktree, donde recordad que estoy de responsable en el área de Sport Coach, en lo que es la docencia en ciclismo. Próximamente lanzaré nuevos proyectos y quiero que estéis muy atentos. Y por supuesto, os leo en comentarios. Para mí, como siempre, os agradezco muchísimo que me sigáis en el canal, que veáis mis vídeos. Por supuesto, agradezco mucho que os suscribáis, que le deis el like, que activéis la campanita para que os avise de todas las novedades que realizamos. Y por mi parte nada más. Una buena semana y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.